Durante siglos, el ejército romano fue temido por su reputación de gloria, ya que contaba con una de las proporciones más altas de victorias y derrotas de cualquier ejército en la historia. Esto se debía principalmente a su complejo e intrincado sistema militar que se desarrolló a lo largo de siglos de pruebas y errores, con el único objetivo de crear al soldado ideal, inigualable por otras naciones europeas de la antigüedad. Este sistema se aplicaba no solo al entrenamiento, sino también a la selección y reclutamiento de soldados. Hoy repasaré las cualidades particulares que los romanos buscaban y preferían al elegir a sus reclutas, así como los muchos métodos de entrenamiento en los que confiaron en gran medida. Este video se centrará específicamente en el sistema del temprano Imperio Romano, que posiblemente fue el pico del dominio militar romano. Muchos, como Vegeta, van tan lejos como para creer que una de las principales razones del deterioro del Imperio Romano se debió a que se alejaron de este nivel tan estricto de reclutamiento y entrenamiento. En primer lugar, es importante comprender que los romanos creían firmemente que algunas áreas e incluso naciones eran mejores para reclutar que otras. Aunque cada legionario reclutado tenía que ser ciudadano romano, estaban conscientes de los efectos que el clima y la cultura tenían en las personas. Algunas naciones tenían una cultura más militarista, mientras que otras estaban más preocupadas por el comercio. Algunas personas crecieron en las ciudades, mientras que otras en el campo. Las primeras cosas que se tenían en cuenta al formar la legión, por regla general preferían a los reclutas del campo en lugar de los de la ciudad, porque estaban más acostumbrados a las luchas de la vida desde una edad temprana y seguramente también sabían cómo utilizar las muchas herramientas que se usarían en el ejército. Además, sus cuerpos estaban más acostumbrados al hambre. Estos eran los hombres preferidos, y los romanos siempre intentaron reclutar a la mayor parte de su ejército en el campo. Los hombres de las ciudades también eran aceptados, pero tenían que someterse a un programa ligeramente diferente. Debían ser entrenados muy duro para ponerse en forma. También se les enseñaba a soportar el clima y a usar varias herramientas. Además, debían estar ubicados lo más lejos posible de su ciudad para que se olvidaran de sus lujos y comodidades. Después de seleccionar a los reclutas, se iniciaba un examen cuidadoso, con especial énfasis en ciertas hazañas deseables. Las más obvias incluían una buena forma física y una buena vista, ambos indicadores de un cuerpo sano, buena genética y un soldado prometedor. Hombros anchos y cintura pequeña eran particularmente favorecidos. Una altura de 5.7 pies romanos era un requisito para toda la infantería, y cualquier valor superior era muy favorable. Se estableció un requisito estricto de una altura de 6 pies romanos para unirse a la primera cohorte y la caballería de cada legión, pero a veces se podía compensar la falta de altura con un físico particularmente fuerte. Algunas de las hazañas menos obvias involucraban, según las palabras de Vegeta, la característica de ojos vivaces, que era un indicador de que el hombre era de pensamiento rápido y mente ágil. Buenos modales, así como una familia respetable, eran indicadores de la capacidad para obedecer órdenes y mostrar respeto. Curiosamente, incluso se tenía en cuenta el sentido del humor, ya que tenerlo implicaría una actitud positiva y una mente capaz y sana, ambas muy útiles en tiempos de guerra para elevar el estado de ánimo general y la moral del ejército. Otra habilidad que se buscaba en cualquier soldado que pudiera leer y escribir era la de llevar registros y cuentas, a veces incluso bajo las propias tribunas. Como mencioné antes, el ejército romano comenzó a deteriorarse a lo largo de los años, especialmente en la época del Imperio Romano tardío. Los reclutas alfabetizados incluso fueron considerados inmediatamente para el puesto de centurión, estando a cargo de 80 hombres, simplemente debido a su capacidad de leer y escribir. Pero en la época del Imperio Temprano, esto era inaudito. Los reclutas seleccionados ahora comenzaban su entrenamiento, que formaba parte de su prueba de 4 meses. Aquellos que no lo lograran serían rechazados, mientras que aquellos que lo pasaran harían un voto militar y se convertirían en legionarios.
En ningún momento durante este período se llevaría a los reclutas a la batalla si no habían completado esta prueba. La primera habilidad que se enseñaba a todos los reclutas era la marcha, la cual era la más importante en su entrenamiento y tenía muchos efectos secundarios ventajosos para los hombres. Al realizar marchas sincronizadas, se les enseñaba la importancia de la coordinación y la cohesión de la unidad, que era la columna vertebral del estilo de guerra romano. Cada semana realizarían una larga marcha de 20 millas romanas en solo 5 horas, llevando 60 libras de equipo encima. Por lo general, marcharían a 10 millas del campamento y luego regresarían otras 10 millas. De vez en cuando se ordenaba una marcha forzada y los hombres tenían que completar 24 millas romanas en las mismas 5 horas. Desde el primer hasta el último día en el ejército, a los hombres se les enseñaba constantemente a mantener filas rectas y una distancia adecuada entre sí, especialmente cuando cambiaban de formación. Se les podía ordenar que duplicaran o triplicaran rápidamente la profundidad de las filas, o formaran una cuña o una formación de orbe defensiva, mientras mantenían la distancia entre sí y las filas rectas. Esto era mucho más difícil de lo que podría parecer y se necesitaba mucha práctica para perfeccionarlo, pero ninguna unidad imperial se consideraría lista para la batalla sin estas habilidades particulares. Como en el ejército actual, mantener filas y marchar eran los ejercicios más repetidos a mayor escala. La marcha adecuada también tenía sus beneficios, ya que permitía a la legión navegar a través de terrenos difíciles y desplegarse rápidamente para la batalla, manteniendo el orden en caso de un enfrentamiento inesperado. También hacía más difícil que los hombres desertaran o se perdieran de su unidad. La siguiente habilidad que se imponía era bastante interesante. A todos los reclutas, sin importar si eran infantería, caballería o incluso sirvientes, se les enseñaba a nadar. Esto también tenía un impacto significativo. El uso más obvio era el fortalecimiento de innumerables músculos en todo el cuerpo, así como el desarrollo de un sistema inmunológico para el clima frío y las enfermedades. El uso más interesante para la natación eran las técnicas para lidiar con inundaciones o cruzar ríos. Planeo dedicar un video completo únicamente a las muchas técnicas que los romanos usaron para lograr esto, ya que muchas de ellas eran más que fascinantes y realmente merecen un video propio. Solo ahora los reclutas comenzarán su entrenamiento de combate real. Cada uno usará un gladius de práctica de madera y practicará varios ejercicios, como correr rápidamente hacia adelante para dar un golpe y luego bajar rápidamente detrás del escudo, o practicar cadenas de ataque. A pesar de la capacidad bastante capaz del gladius para cortar, a los reclutas se les enseñó a apuñalar con él. Esto se debió a varias razones interesantes. En primer lugar, al realizar una puñalada, se expone menos parte del brazo al enemigo que si lo cortaran con él. En segundo lugar, una puñalada es mucho más cómoda de realizar que un corte en una formación apretada típica romana, ya que limita la posibilidad de herir a compañeros soldados cercanos. Y en tercer lugar, es más probable que un corte sea detenido por una armadura o huesos, lo que hace que sea muy difícil asestar un golpe letal con una puñalada. Sin embargo, un corte que no sea más profundo de 2 pulgadas es más que suficiente para resultar letal. Además, no se necesita mucha fuerza. Realizar tal puñalada ahorra mucha energía en combate y es un factor importante que explica por qué se sabía que las legiones tenían una resistencia incomparable en la batalla. Un hecho interesante es que el gladius y el scutum de madera que los romanos usaban para practicar serían 2 veces más pesados que sus contrapartes originales. Esto se hacía deliberadamente para aumentar el crecimiento muscular, así como la comodidad, la precisión y la velocidad al usar los originales en combate real. Los reclutas entrenarían con estos varias veces al día, ya sea con un poste de madera, compañeros reclutas o con gladiadores profesionales que fueron elegidos específicamente para instruir a los reclutas. Los reclutas entrenarían en campos abiertos, ya que los romanos creían firmemente que someterse al clima aumentaba el sistema inmunológico y prevenía enfermedades y dolencias.
Incluso durante el invierno, cuando no nevaba, obligaban a sus reclutas y veteranos a entrenar al aire libre. Sin embargo, durante condiciones climáticas especialmente duras, se construyeron grandes salas para refugiarse y el entrenamiento continuaba dentro de ellas. Cada hombre tenía que aprender a lanzar una jabalina. Las jabalinas de práctica también eran significativamente más pesadas que las originales, para aumentar tanto la precisión como los músculos del cuerpo, hombros y espalda. Además, cada recluta y legionario practicaba constantemente el uso de la honda. Este es quizás uno de los hechos más subestimados sobre la lealtad, que las referencias modernas pasan constantemente por alto. Es un hecho que cada legionario imperial no solo poseía, sino que también sabía cómo usarla de manera efectiva. El arma era tan respetada por los romanos y sus enemigos que a veces se pensaba que era más efectiva que los arcos y las flechas, ya que sus proyectiles son más difíciles de detectar y podían romper huesos y órganos internos con solo impactar. Probablemente fue un hecho desmoralizador para los enemigos de Roma que los 5.000 legionarios de cada legión fueran capaces de lanzar con precisión piedras afiladas desde lejos. Como si esto no fuera suficiente, también se nos dice que una cuarta parte de los legionarios y reclutas más jóvenes y en mejor forma fueron entrenados para usar arcos, ya sea a pie o a caballo. Al practicarlos diariamente a partir de su sistema de entrenamiento, podemos imaginar por qué las legiones eran tan efectivas. No solo estaban magníficamente equipadas con las mejores armaduras y armas cuerpo a cuerpo de la época, sino que también podían asumir el papel de tropas de misiles, cada una de las cuales era capaz de lanzar ataques mortales con jabalinas a media distancia y flechas y piedras a larga distancia. E incluso esto sin tener en cuenta a todos los arqueros y artillería auxiliares especializados que se agregarían a cada legión. Se les asignó deliberadamente la tarea de marchar a través de terrenos difíciles e irregulares. Era común, por ejemplo, tanto para la infantería como para la caballería, para realizar sus marchas semanales escalando montañas, como probablemente ya se habrá dado cuenta. El entrenamiento se realizó extensamente tanto para los reclutas como para los veteranos. La única diferencia es que a los veteranos se les permitió entrenar para el combate solo una vez al día, mientras que los reclutas lo hicieron más de una vez, generalmente por la mañana y por la tarde. Los reclutas también tendrían que cavar trincheras y recoger leña. Durante los días, todo este sistema de entrenamiento sería muy difícil para los reclutas y muchos no pasarían esta prueba inicial de 4 meses. Solo el desempeño de los veteranos lo haría. Les han demostrado que esta nueva forma de vida era posible y alcanzable después de completar 4 meses de ejercicios continuos. Los reclutas tuvieron que hacer un juramento militar y fueron marcados con un símbolo en sus manos, probablemente con un hierro candente. Este sería su último día como reclutas y ahora podían considerarse legionarios. Pero cualquier general experimentado todavía los vería como reclutas, ya que una cosa es pasar los ejercicios y las pruebas, y otra ejecutarlos en el caos de la batalla y no huir. Sin embargo, estos ejercicios eran el núcleo del entrenamiento que los legionarios repitieron durante los 20 años de su servicio. Me gustaría dar un cálido agradecimiento a todos mis leales seguidores de Patreon, así como a todos los espectadores por mirar. No puedo esperar a verlos a todos en el próximo.